Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 67, en la cual nos acompaña José María Sánchez Alcón. ¿Cómo has estado, Chema? Hola, ¿qué tal, Axel? Muy bien, aquí acompañándote. Buenos días, buenas tardes. Y cuéntanos, antes de adentrarnos con la entrevista, ¿dónde te encuentras? Estoy en la provincia de Valencia, que bueno, que la habréis oído ahora a nivel internacional por lo que ocurrió hace unos meses con la Dana y con la desgracia que hubo de 200 y pico de personas que murieron en la Barrancada y en la Riada. Así que bueno, pues es una provincia ahora dolida y una ciudad también indignada porque sus propios políticos no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Así que un saludo desde Valencia, el Mediterráneo, aquí al lado de la playa, aunque yo vivo en una zona más cercana a la montaña. Pero tengo aquí el mar al lado, que es una inspiración siempre. Qué triste situación lo que está pasando por allá. Nada más mandamos nuestros abrazos, condolencias y bueno. Te comento que en esta sección del canal de YouTube Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes, que está enfocado a la trayectoria profesional, vamos a conocer esa línea del tiempo de las personas involucradas en el mundo de este movimiento, de esta propuesta, de este proyecto de Matthew Lipman y Anne Margaret Char. Para lo cual, vamos a conocer los promotores de este canal. Tenemos la colaboración con Marfil, Centro de Pensamiento y Ciudadanía Creativa, asimismo Celafín, el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, y la comunidad Litman. Y bueno, empezando con esta entrevista, tomando un poco este enfoque de Marfil, de no leer el currículo de las personas, sino invitarlas a que nos platiquen un poquito sobre ellas. A partir de esta pregunta, Chema, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Cuéntanos. Pues yo soy profesor de filosofía y me formé en la Universidad de Salamanca como dentro de lo que es la carrera también de Filosofía y Ciencias de la Educación. Lo que ocurre es que, bueno, dentro de la carrera, pues como le pasa a muchas compañeras y compañeros, pues no tuvimos el conocimiento precisamente de lo que es la pedagogía filosófica o la filosofía, en este caso, de la tradición más de la pedagogía crítica, lo cual es una pena, ¿no? Porque a veces las facultades tienen este sentido academicista excesivo. Yo comencé a conocer la metodología Lipman y la comunidad que había aquí en España cuando acabé la carrera, precisamente en Salamanca. Yo soy de Extremadura, de una región cercana a Salamanca, una región un poquito más desfavorecida dentro de lo que es el territorio, aunque ahora vivo en Valencia, que es el Levante. Yo soy del oeste, digamos, de una zona también más rural y con menos habitantes, con menos densidad de población. Sin embargo, allí había un movimiento emergente que dirigía uno de mis maestros, el que me introduce a mí, que es un histórico dentro de España de la filosofía para niños, que es Esteban Cortijo Parralejo. También os aconsejo vivamente que podáis conectar con él porque tiene una tradición intelectual muy variada, no solo dentro de la filosofía para niños, sino del periodismo, de las tradiciones esotéricas, en fin, es una persona de referencia. A mí me introdujo dentro de filosofía para niños y a partir de ahí, pues ya fue un poquito pues lo que iremos hablando, la evolución personal y cómo yo he ido trabajando dentro del aula y sobre todo también fuera del aula, que a mí me ha interesado mucho no solamente este título del libro de Lipman, ¿os acordáis? La filosofía en el aula, pues yo lo diría como la filosofía fuera del aula, en contextos que no son los formales. Esta es mi gran preocupación a nivel filosófico y a nivel pedagógico que ahora os iré contando.
Muy bien, ¿nos puedes comentar como en qué años fue ese primer acercamiento a filosofía para niños? Pues fíjate, ahora ya hace un año o así cumplían 30 años, porque casi lo celebramos, 30 años, año 92, 93, cuando yo conozco a este grupo de Cáceres que tenían de Extremadura, este grupito que estaban aplicando la metodología allí en la provincia. Y son ya 30 años de trayectoria, ¿no? De trabajo, de relación con los compañeros, de aportación de proyectos, pues bueno, de aportaciones personales dentro de la humildad, digamos, pero sí también con aportaciones personales que dentro de lo que es no solamente la comunidad de filosofía para niños, sino un poco toda la tradición de filosofía y pedagogía creo que pueden ser de interés, ¿no? Que iremos comentando ahora. Muy bien, y a partir de esos 30 años que vamos a tratar de abordar en esta entrevista de no más de una hora y que vamos a hacer un resumen sobre ella, tratando de sintetizar los puntos más relevantes, bueno, investigando un poquito tu trayectoria profesional, encontré que perteneces al Centro de Filosofía para Niños de Valencia, en la cual tienen un proyecto, no sé si sea parte de ese centro, esté fuera o esté colaborando, de Escuela de Pensamiento Libre. Pero antes de adentrarnos a ello, antes de la creación de ese centro, de ese movimiento, hubo, me imagino que un recorrido, ¿no? Previo, en la cual hubo formación. ¿Puedes contar sobre ello? Claro, esa es la parte, digamos, final de mi trayectoria, de mi trabajo, cómo relacionar la filosofía para niños aquí en Valencia, que llevo también como, creo que este año lo he dejado ya la presidencia, pero he estado aproximadamente 12 o 13 años de presidente aquí en la Comunidad Valenciana, dentro de la asociación, que es una asociación que tiene sin ánimo de lucro, pero que es una entidad legalmente constituida. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de ser el dinamizador, el presidente durante unos cuantos años. Este año una mujer, precisamente hoy en el Día de la Mujer, María Ors, me releva de toda esa trayectoria. En esta última parte he trabajado esto de la educación no formal, pero en las primeras etapas, digamos, de mi trayectoria en filosofía para niños, cuando yo empecé a conocer los materiales en sí mismo del Inma, supongo que nos ha pasado a muchos, las novelas del currículum, ¿no? Pues Harry, Lisa, Mark, las diferentes novelas, encontraba que había un problema, digamos, de contextualización, de cómo esas novelas eran novelas americanas de los años 70 con determinados códigos narrativos y podían servir para precisamente el contexto americano, pero quizás otros contextos no. Entonces, mi principal preocupación y también una parte de mi, digamos, de mi creatividad, si podemos decirlo así, se aplicó a la creación de materiales propios, ¿no? Entonces, fue unos años que los dediqué a lo que yo denomino la filosofía ficción. Igual que existe una ciencia ficción, inspirándome un poco en estas narraciones de Lindman, quizás no haciéndolas tan didácticas, durante unos cuantos años escribí libros narrativos dedicados sobre todo a la franja de la adolescencia, que es una etapa en la que yo trabajaba. Yo daba clases en secundaria y en bachillerato y no había muchos libros, digamos, que de una manera narrativa plantearan problemas filosóficos. Si os acordáis, en los años 90 tuvo un éxito internacional un libro también de divulgación filosófica que se llamaba El mundo de Sofía, de Justin Gardner, que este autor tiene otros libros también de filosofía que son muy interesantes, ¿no? Porque sin perder el rigor haces llegar a una determinada población unos contenidos que si no serían simplemente pues la lectura de los clásicos, que con todos mis respetos, pues ahí están siempre, por eso son clásicos. Pero existe una buena divulgación en filosofía que creo que ahí debía participar.
y escribí mi primer libro ya en el año finales de los 90, te lo presento aquí, es El radiofonista pirado que desenterraba filósofos para explicarse el mundo. Fíjate qué título más largo, pero partía de esa inquietud mía, pues de trabajar contenidos filosóficos en el aula y ya fuera del aula, porque el libro es una historia de un programa de radio. Hice por la noche con unos amigos un programa medio pirata en una emisora de aquí de Valencia, que llegaba yo los primeros años, y a raíz de ahí me llamaba gente por la noche bastante extraña, una monja, un pintor de pensamientos, un adolescente poco disciplinado. Yo iba tomando notas, iba haciendo las editoriales, ¿no? De los locos del extrarradio, la filosofía del extrarradio, las ondas, el búho de Minerva, el sonido de, en fin, esos sonidos de la noche, ¿no? Recuerda, Axel, aquello de la lechuza de Minerva que levanta el vuelo al atardecer. Bueno, pues ese libro, que comenzó siendo una experiencia radiofónica, luego una editorial importante, ¿eh? Yo he publicado de todo, en editoriales grandes, pequeñas, más relevantes, menos, pues aquí Anaya, que es en España una editorial con mucha distribución, pues se hizo cargo de ese programa, lo convertí en novela y a día de hoy sigue publicándose, lleva 12 o 13 ediciones, es uno de, bueno, es mi libro más publicado, pero que nació con esa digamos, con ese sentido de conociendo ya, habiéndome formado en filosofía para niños, habiendo leído las novelas de Lindman, sabiendo que otros compañeros en el país empezaban a escribir desde nuestros contextos, sabiendo que la filosofía era una fuente de inspiración, pues a partir de ahí lo escribí, ¿no? Y después de ese libro escribí otro precisamente también de filosofía ficción que se llama Las aventuras filosóficas de Toni Tonel y El octavo maestro. Es una trilogía, digamos, de narraciones que se centraban en esa preocupación, cómo llevar el pensamiento a los adolescentes. En el primero me centro en la historia clásica del pensamiento, la historia de la filosofía, como pudo centrarse Justin Gardner en el mundo de Sofía, y a través de ahí voy provocando esas reflexiones junto con los oyentes. Esa es la conexión con Filosofía para Niños. Los oyentes de la radio, igual que tú tienes el programa, filosofan y hablan, dialogan entre ellos a las tantas de la madrugada. Creo recordar que era de 1 a 3 de la madrugada, con lo cual fue el programa menos oído de toda la radiodifusión valenciana, porque era una hora imposible. Pero de ese fracaso, digamos, como programa, por ser tan poco oído, luego el libro ha tenido un relativo éxito dentro del campo de la educación y es recomendado por algunas gobiernos educativos que lo sitúan dentro de pues estos libros que divulgan la filosofía de una manera rigurosa y que se inspiran en esta metodología. Las aventuras filosóficas de Toni Tonel, que es el otro, tuvo menos suerte, tuvo solamente una edición, era una editorial pequeña, pero también se planteaba la historia de uno de las escuelas filosóficas mías preferidas, que son los cínicos. Toni Tonel es, si recuerdas, el Diógenes, el cínico de la tradición griega, el antisócrates, que llega allí a Atenas y que como no encuentra ningún lugar donde no tiene ninguna academia, ningún liceo, ninguna ágora donde estar, se va al lugar donde están los perros, los canes, los cinis, los cínicos, que sería el origen luego de esta tradición de Diógenes con el tonel. Bueno, pues yo me lo imagino en la Plaza Mayor de Salamanca, recién venido de la historia, reencarnado en un chico extraño metido en un tonel que no sabe quién es y que busca a través de sus reflexiones y de sus preguntas la identidad. Y así comienza un viaje por los pensamientos imaginarios hacia una isla donde los pensamientos se encarnan en, digamos, personajes, ¿no? Como el hombre masa de Ortega, etcétera, etcétera. Es decir, son libros. El octavo maestro es un libro que también recoge la tradición filosófica menos conocida, la tradición que denomino esotérica, es decir, las tradiciones heterodoxas dentro de lo filosófico, como puede ser pues, las tradiciones alquímicas, la tradición gnóstica, las tradiciones masónicas, es decir, otras filosofías
que no son la filosofía, digamos, oficial, pero que me sirvieron de inspiración para hacerle llegar a los jóvenes pues ese conocimiento de la sabiduría oculta que denomino en el libro del octavo maestro, ¿no? Que es un libro dirigido también, en este caso, a mi hijo cuando era adolescente para que pudiera conocer cómo pensaron estas otras tradiciones. Y estas son mis primeras, digamos, Axel, experiencias dentro de la escritura, que siempre me ha preocupado mucho y que ha sido para mí un pilar fundamental, ¿no? Desde que conocí la metodología Lindman de filosofía para niños, creía que también podía aportar yo escribiendo, ¿no? Y he tenido la suerte de publicar novelas, libros, ensayos, donde en este caso pues he podido poner negro sobre blanco mis pensamientos, pero también lo que he aprendido dialogando con la comunidad aquí española de filosofía para niños. Esta sería la primera parte de mi trayectoria. Muy interesante. Y ahorita me surge la duda de cómo podemos conseguir esos libros. Bueno, pues los libros muchas veces hay libros que son fáciles, como por ejemplo este del radiofonista pirado. Sé que en Sudamérica está porque compañeros de Sudamérica lo han conseguido porque Anaya tiene una distribución en todo el continente. Entonces cualquier distribuidora potente, como puede ser una editorial como Anaya, con una distribuidora a nivel sudamericano, no habría problema. Los otros dos libros, por desgracia, son de editoriales pequeñas del país y es más difícil encontrarlos. Pero el primero, el del radiofonista pirado, que desenterraba filósofos, me consta que prácticamente en la distribuidora de Anaya, en cualquier librería de cualquier ciudad sudamericana, se puede pedir, solicitar y no habría problema en encontrarlo. Y los otros dos, pues en el caso de que alguien los necesitara, incluso me los pueden pedir a mí como autor, porque yo no tengo inconveniente en enviaros el PDF con esos libros ya, digamos, editados. El otro, al ser fácil encontrarlo, no hay problema. Pero los otros dos son más difíciles. El octavo maestro y Tony Tonel tienen más complicaciones, por esto que te digo, de las poca distribución y editoriales pequeñas. Muy bien, si alguien quiere contactarte para preguntar sobre esos libros, profundizar o ver algunos otros proyectos, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, pues le puedes facilitar tanto mi propio correo electrónico, radiofonista99, mira, en honor del libro, radiofonista99, @gmail.com. Y bueno, si fuera necesario, incluso hay veces que he contactado telefónicamente con alguna entrevista no formal, en este caso como la tuya, que es a través de un medio, sino simplemente pues por aconsejar o hablar con algún compañero de ahí de vuestro continente, pues para hacerle llegar material o para solucionar algunas dudas sobre mi trabajo, mi trayectoria. Entonces no tengo inconveniente en tener un ratito de charla con quien lo necesite y también enviarle los PDF de los libros sin problema. Ya han pasado ya muchos años y la editorial no se va a enterar de que yo estoy haciendo esto de una manera pirata, ¿no? Como en el primer programa de radio que hice, que fue medio pirata, ¿no? Y esa es la historia del libro, en realidad. Alguien que piratea algo, ¿qué es piratear? ¿Qué no es piratear? El conocimiento debe ser mucho más libre, el conocimiento debe ser restringido a unos derechos de autor, etcétera. En fin, que lo diga un autor no está muy bien del todo, pero es necesario a veces estos debates también, ¿no? De no enclaustrar demasiado el conocimiento. Muy bien. Se me viene a la mente esa línea de investigación, la razón de la cual se llegaron a esos libros, esa contextualización de alguna forma del proyecto de filosofía para niños y adolescentes, en la cual salieron varias acciones. Yo, por ejemplo, ahorita me estaba acordando cuando comentabas sobre lo que hizo Eugenio Echeverría, Diego Antonio Pineda, que contextualizaron las novelas de filosofía para niños, adaptarlas al contexto de cada país. Eugenio aquí a México,
Diego allá en Colombia, y así como la producción de nuevos materiales, de alguna forma que tomen el entorno del estudiante y de alguna forma llevar esos contenidos, como mencionas, esos contenidos filosóficos a, a las diferentes eh, personalidades, personas del mundo. Bueno, tú te enfocaste más a la adolescencia. Y, y bueno, a raíz de eso, comentabas, ese fue el primer momento, la primera experiencia, esa primera parte de tu trayectoria profesional. Adentrándonos ya a la siguiente, y no sé si me estoy adelantando, ¿cómo fue ese encuentro con el Centro de Filosofía para Niños de Valencia? No sé si seas el fundador, no sé si ya estaba fundado, y ya cuando estuviste de presidente, ¿cuáles fueron los retos? Bueno, antes comentarte esto que has dicho, que has apuntado del tema de las novelas y cómo cada país las adapta. Lo que yo te he contado, al ser una entrevista que tiene que ver con proyectos personales, como has querido plantear, es contarte un poco esta trayectoria personal, pero también sé que en mi país ha habido experiencias de adaptar en sí mismo lo que son las novelas. Es decir, mis libros, con mi trabajo en mis libros, no pretendía adaptar las novelas, ni mucho menos, sino que eran para mí una inspiración los libros para un trabajo posterior que yo quería hacer. Pero sí que aquí en mi territorio ha habido proyectos de hacer lo mismo prácticamente, es decir, novelas didácticas que tengan que ver con la realidad española, ¿no? De los años 90, de los años 2000, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que hay proyectos variados en el territorio, ¿no? Creo que eso ha pasado en todos los lugares y es muy sano. En mi caso, pues lo que hice pues era escribir por utilizar la filosofía para llegar a la gente joven. En un momento posterior, ahí ya justamente en la misma llegada de Valencia, abandonando, te hago ese enlace luego con los proyectos que desarrollé, pero te hago el enlace para que un poco veas esta línea temporal que me pediste desde el principio del programa para entender un poco la trayectoria de un profesor, de un autor, en este caso yo. La novela juvenil, digamos que encontró un poco el tope en mi escritura y di el salto un poquito más a lo que sería la novela de adultos, ¿no? A la narración de adultos. Pero sin abandonar, digamos, el hilo conductor de los problemas filosóficos. Entonces, antes me has citado en la previa, antes de la entrevista, una novela que se llama Narragonien. Es una novela editada ya en los años, año 14, 15, es decir, los 2000 y pico, ya después de mi etapa más de filosofía ficción. Y otra novela que se llama Mal de Ojos. Son dos novelas. Ahora estoy a punto de publicar también otra novela que sería otra trilogía. Parece que la cosa, Axel, va por trilogías, ¿no? Trilogía de filosofía ficción para jóvenes y ahora una trilogía para adultos. Estoy pendiente de claro, cuando uno está pendiente de una novela, porque ya ha sido, digamos, aceptada por una editorial y está en el proceso de edición, pues es un recorrido largo, pero bonito, ¿no? Porque ya se ha dado a luz el texto y ya solo falta pues recoger los frutos. Pero en estas tres novelas, Narragonian, Mal de Ojos y la última que tiene que ver con un cineasta español que se llama Luis Buñuel en su viaje a las Urdes a trabajar con personas en un reportaje de mucha fuerza poética y surrealista en los años 30, pero que significó la humillación de seres humanos que en esos momentos él colocaba como en la pobreza o en la deformidad y que el surrealismo utilizó para luego exaltar. Pues esa novela y estas otras se plantean problemas filosóficos que me interesan a mí, que quisiera apuntar brevemente, ¿no? Antes de también contextualizar tu pregunta, que es la relación entre la razón, la racionalidad, el poder y el mal.
bueno, quizás sean palabras mayores para ahora desarrollarlo, pero sí que en aquella frase de Goya de el sueño de la razón produce monstruos, es algo que a mí como narrador siempre me ha preocupado en situaciones donde gente teóricamente inteligente, con una, digamos, racionalidad normativa, gente que no son los excluidos del mundo, que no son los que están marcados por algún estigma. Sin embargo, son personas que han rozado y en algunos casos han traspasado esa línea del bien, que diría Sócrates, nadie comete el mal a sabiendas, ese intelectualismo moral, pero en este caso llevado al extremo, es decir, dotados de poder y practicando el mal. Entonces, en Narragonian me planteo precisamente esas historias a través de un político aquí del régimen franquista, de un político exitoso, de un político profesor, es decir, de un político que era un intelectual y que a la vez, siendo un intelectual, cometió una serie de crímenes determinados. No sé, pensemos en grandes dictadores como pueda ser el que se nos viene a la cabeza a todos, Hitler. Sabemos que era un gran lector, sabemos que era una persona sensible a la pintura, sabemos que tenía una formación intelectual y era un lector voraz, es decir, era una persona que pertenecía a una tradición ilustrada, ¿no? No hablamos de un loco, como diría Hannah Arendt, no hablamos de locos, hablamos de la banalidad del mal, hablamos de seres humanos que en ausencia de capacidad crítica han cometido atrocidades. Entonces, eso llevado a la novela, para mí era un reto, ¿no? Y un reto donde tenía que incluir mis preocupaciones. Y en Narragonian, que es una novela que aconsejo vivamente porque ese político, después de haber cometido determinados crímenes, incapaz de confesárselos a nadie, fíjate lo que hace. Se va a los museos y en los museos se encuentra con las personas deformes. Por ejemplo, se va al Museo del Prado y se encuentra con los enanos de Velázquez y delante de los enanos de Velázquez, como los ve deformes, mirando esos cuadros, él, como en un monólogo interior, confiesa a esos seres deformes lo que ha hecho, porque él, aunque sea un ser brillante, también es un ser deforme. Y ahí es donde la novela también se inicia como diálogo. El ser del cuadro, el enano del cuadro, el bufón del cuadro le responde. Y se entabla un diálogo entre el loco, entre el deforme con estigma y el aparentemente normal. Y esa preocupación que yo siempre he tenido y que luego te contaré por el proyecto también de pensamiento libre, se refleja en mis novelas para adultos porque creo que también la narración, la literatura y la filosofía están intrínsecamente unidas, ¿no? Mal de ojos es también la de un maestro de escuela inspirado en el torturador de Pol Pot, de los Jemeres Rojos. No solamente estamos hablando de dictaduras de derecha, sino de izquierdas, es decir, siempre que haya una dictadura y haya alguien que ejerce el poder para hacer daño, puede tener en apariencia razones, hasta buenas razones para hacerlo. No serían buenas razones, obviamente, pero sí que las justifica. Y dentro de la sociedad en la que vive se justifican. Pues en el Mal de Ojos es una escuela que es una escuela donde se tortura. Bueno, esto ha ocurrido en determinados lugares, que ha habido escuelas donde se convirtieron al final en centros de tortura. Y los torturadores antes fueron directores de esas escuelas que aplicaron sus conocimientos pedagógicos para crear manuales de tortura donde enseñaban a niños pequeños cómo hacer daño a otras personas. Entonces, esta inspiración sacada de los Jemeres Rojos, en este caso en Asia, es otra novela que trata sobre esto, ¿no? La racionalidad, el poder, el mal. Bueno, pues en esta trayectoria que estamos hablando, de esta línea temporal, pues esa preocupación la mantengo a día de hoy. La mantengo a día de hoy, porque al igual que la literatura juvenil ahora me interesa menos, sí que me interesa que la filosofía, si quieres por decirlo de una manera así general, que los problemas filosóficos, digamos, grandes problemas filosóficos, como creo que es el mismo, este problema casi que plantea Leibniz en la Teodicea, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo
que existiendo un principio de bondad o un Dios personal bueno exista el mal. Es decir, el mal, el bien, estas cosas que han sido más parte de los tratados que de las narraciones, pues yo quiero convertirlas en narraciones. Independientemente del éxito o no de la novela, no me importa porque yo no soy un autor conocido, pero sí que al final se terminan publicando. En este caso son editoriales pequeñas, pero son editoriales que valoran quizás un tipo de literatura que, sin ser una literatura de tesis, porque son historias donde existen dilemas, existen problemas, pero plantean cuestiones que creo que la filosofía ha planteado de siempre, ¿no? ¿En qué me conecta esto con, de nuevo, la tradición de filosofía para niños? Que para mí es una revolución personal, ¿no? Porque digo, ostras, si un niño pequeño de 8, 7, 9 años, Lindman en Harry o en Lisa, Lisa sobre todo, ¿no? Que es el manual más ético, le está planteando problemas de moralidad, que está bien, que está mal, determinados dilemas. Si esto se plantea en un niño de 8 años, pues es que esto es increíble, ¿no? Es decir, cómo llevamos la filosofía a un niño, pues en un mismo adulto creo que es necesario llevarlo a través de narraciones un poco más complejas, pero que parten de ese mismo principio. La filosofía sale de su entorno más académico para convertirse en una parte del lector. El que lee está como adulto que no en principio no tienen por qué interesarle determinados problemas, está recibiendo, digamos, una serie de shock potentes dentro de la narración para que al final, como algún compañero cuando han leído esta novela me dice, pues tienes el run run toda la tarde, el run run de esto de, ostras, el mal, el bien, cómo es posible ejercer el poder desde la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta sería mi siguiente etapa, digamos, ¿no? Por ir viéndolo por etapas para vuestros espectadores, ver un poco ese hilo temporal. La etapa, digamos, en la que estoy ahora inmerso, que es la de seguir reflexionando sobre problemas filosóficos, pero a través de narraciones, centradas más en adultos. Y si quieres retomo, porque es la pregunta que me has hecho, aunque ya sabes, como buen filósofo, esto es una divagación, las divagaciones del paseante solitario rusonianas, que soy muy de divagar, estando ya aquí en Valencia, pues me hago cargo de la presidencia de la asociación, sustituyendo a Ángel, que es una persona, junto con Amparo Muñoz, que crearon aquí la asociación. ¿Por qué me vengo yo a Valencia? Bueno, con los profesores ya sabéis que el trabajo va a uno donde hay trabajo, no donde uno elige 100%, ¿no? Entonces yo aprobé mis oposiciones a profesor de secundaria aquí en el territorio valenciano y me vine a vivir por aquí. He hecho ya mi vida aquí, pero también voy mucho a Extremadura, que es mi tierra natal, digamos, mi tierra donde nací, donde tengo mi patria, que es, y mi infancia, ¿no? Que está allí. Pero mi vida está aquí y una vez que llegué aquí, nada más llegar, me puse en contacto con la comunidad de filosofía para niños y desde segundo o tercer año, viendo ya mi predisponibilidad y que estaba dispuesto a dejar que me empaquetaran en la presidencia, porque estas cosas son siempre, no son, bueno, Chema hace tal, no, a veces son compromisos que adquieres, ¿no? Y ese compromiso luego no ha habido manera de quitármelo de encima hasta este año, precisamente, que por fin una compañera pues ha dado el paso, pero cuando uno lleva mucho tiempo en los cargos hay veces que no hay forma, no hay forma porque no son centros grandes, pero sí, digamos, están distribuidos por todo el territorio. Somos más de 50 personas aquí en la Comunidad Valenciana y tenemos reuniones periódicas y hemos hecho a lo largo de los años que yo he estado en la presidencia muchos proyectos de todo tipo. 3 congresos internacionales también, 3 congresos internacionales, que es, ya sabes, pues que organizar cualquier evento internacional que venga gente, sobre todo de vuestro continente y de todo el estado, con los 3 o 4 días que se pasa en una residencia donde se plantean talleres, pues todo esto es
es, en fin, que requiere un esfuerzo grande y sobre todo mantener durante los años viva unas reuniones periódicas para seguir alimentándonos los componentes del grupo, que son desde infantil hasta secundaria, ¿vale? Esa es la franja en la cual nosotros estamos. Empezamos solo los de secundaria, pero en los últimos años se han incorporado muchas personas procedentes de la educación infantil y primaria, lo cual es muy sano. Qué interesante esa siguiente etapa que nos comentas, de todos los proyectos que se han venido haciendo. Yo tengo dudas sobre cómo se relaciona con la Escuela de Pensamiento Libre, una utopía posible, así la encontré en Facebook. ¿Es parte de los proyectos del Centro de Filosofía para Niños de Valencia o es algo independiente que se relaciona? Y sobre todo que nos explicaras también un poco sobre el nombre, porque yo me quedo pensando, una utopía posible, como que ahí hay algo, hay algo que nos pudieras a contar y sobre todo de qué trata ese proyecto de Escuela de Pensamiento Libre. Pues bueno, es algo similar, pero diferente, ¿no? Tiene ese aire de familia que decimos de los proyectos, pero es diferente. El proyecto en sí comenzó con el diálogo, en este caso, con alguien que no está dentro de la tradición de filosofía para niños, sino que es un amigo psicólogo, Juan Carlos Morcillo, que te encuentras en el camino, ¿no? Sin conocerte de nada, te encuentras como, pues no sé, como tú me has encontrado en internet o has visto lo que hago, lo que dejo de hacer, pues yo vi lo que estaba haciendo Juan Carlos hace ya también 20 años, él vio lo que estaba haciendo yo por las incipientes redes del comienzo de los 2000, 2007, 2008 aproximadamente, 2009, por esas fechas ya teníamos redes, todavía no existían demasiadas redes sociales, pero sí que Internet existía, podíamos googlear y encontrar gente que estuviera haciendo cosas similares. En este caso, Juan Carlos es un psicólogo experto en el mundo de la discapacidad intelectual, ¿vale? Estamos hablando de un tipo de discapacidad, diversidad funcional también se denomina, un tipo de discapacidad que es, junto con el tema de la enfermedad mental, las que más estigma provocan. Es decir, no es lo mismo una persona con discapacidad física, entendemos, alguien con movilidad reducida, que tiene, digamos, sus funciones cognitivas, digamos, normativizadas, que una persona que ya es neurodivergente, digamos que ya tiene pues una dificultad mayor a nivel cognitivo. Esa era la clave. Entonces, dentro de la época en la que nosotros empezamos a dialogar, todavía este nombre se denominaba a nivel internacional, es decir, por la ciencia, como retraso mental, incluso antes subnormalidad. Era como se denominaban las personas que tenían una serie de desventajas cognitivas, o retrasados mentales o subnormales. Era así. No pensemos que estas denominaciones las han inventado los insultos del pueblo. Ya no. Eran denominaciones escritas por los científicos, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. La principal asociación se llamaba así, Asociación para el Retraso Mental. Luego cambió por disability, por discapacidad. Pero bueno, Juan Carlos estaba trabajando en este terreno y yo estaba ejerciendo de voluntario también en mi tiempo libre. Era profesor en el Mediterráneo, en un pueblecito llamado Altea, y tuve la suerte de poder conocer a un grupito de gente con síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera, y simplemente fui de voluntario a estar con ellos, acompañarlos. Yo no tenía ni idea, nunca había hablado con una persona con síndrome de Down. O sea, que los había visto, pero nunca había hablado con ellos. Y de ahí a pasar a un centro que había 20, 25 personas todos los días en actividades de terapia ocupacional, etcétera, pues fue para mí, a nivel personal, obviamente, pues una de las grandes experiencias de mi vida, porque mi voluntariado
había sido hasta ese momento un voluntariado pedagógico precisamente en tu continente. Yo me voy a ir en verano a Ecuador, a la zona del Amazonas, pues allí a trabajar, digamos, en mi tiempo libre de profesor. Pasaba allí un tiempo pues formando a profesorado, trabajando en escuelas muy rurales y dentro de mi función, digamos, de alfabetización, algo que era muy bonito, porque es una experiencia muy bonita el trabajar de voluntario internacional en cualquier contexto de exclusión, pero aquí dentro del país no había tenido un voluntariado que fuese de este tipo. Y precisamente un día yendo al instituto, que yo vivía cerca del mar, yendo al instituto en bicicleta, me caí de la bici y me ayudaron a levantarme, me quedé un poco inconsciente, me ayudaron a levantarme precisamente estos chicos y estas chicas de síndrome de Down, me levantaron de allí. Otras personas habían pasado por allí, no me habían entendido, estaba allí muy sucio, y ¿este qué hace aquí? Me llevaron allí al centro, me quedé allí con ellos, ya justifiqué la mañana que no iba a ir a trabajar y ya me quedé con ellos y después a los educadores les dije, ¿puedo venir más días? Y de ahí a que me quedase 4 años de voluntario. 4 años simplemente como voluntario, pero en el último año yo ya empecé a conectar los dos mundos porque no le veía la conexión, Axel. O sea, yo ya conocía en esos momentos filosofía para niños. Estamos hablando del 2003, 2004, el año 91 yo me formé en la metodología Lima, le llevaba aplicándola en el aula, seguía aplicándola en el aula. Imagínate, pues yo aplicaba Lisa o Harry dentro de la secundaria, los colocaba en círculo, leía los manuales, o sea, era como muy ortodoxo. Todavía utilizaba esa ortodoxia que es la que me enseñaron, ¿no? O mis propias creaciones de literatura juvenil que podía incluir, pero mi labor de voluntario era independiente. ¿Qué ocurrió? Que en algún momento, esto que dices, ostras, y aquí, en este contexto de exclusión cognitiva, es decir, estas personas que les cuesta hablar, que tienen un razonamiento poco abstracto, que realmente han fracasado todos escolarmente, que tienen unos estigmas muy grandes y que en ningún momento pues, se les ha colocado en círculo para decir, bueno, ¿qué preguntas nos hacemos sobre el mundo? ¿Somos libres nosotros también? ¿No somos libres? ¿Qué está bien o mal para ti? Que automáticamente la sociedad te ha colocado como la etiqueta de ser amoral, insisto, Axel, no inmoral, porque no puede ser inmoral alguien que no sea moral, sino que no sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Es decir, seres sin moralidad y por eso no son imputables jurídicamente, pero eso les supone quitar la dignidad moral a un ser humano. A mí eso me corroía porque yo trabajaba con la moral, estudiaba la moral utilitarista, la moral deontológica kantiana, las teorías morales, y decía, y aquí en este campo, en este terreno de la exclusión cognitiva, no ha habido nunca filósofos que hayan metido aquí de lleno y hayan investigado. Y empecé a mirar, y es verdad, a nivel internacional prácticamente no hay filósofos, sigue sin haber filósofos, no digo psicólogos, filósofos que hayan trabajado en este contexto y que hayan reflexionado a partir de la diversidad mental. No hay muchos, ahora ya hay algunos más, pero esta experiencia me provocó en mí que yo escribiera junto a ellos un diario que lo llamé el diario de Chimo, de un chico que era el que me iba ayudando a pensar como si fuera Lisa o Harry. Y en esto sí que fui muy limmaniano, decir, bueno, estamos sentados en el círculo, nos arrojamos una pelotita, la pelota, el que tiene la pelota tiene que hacer una pregunta, esa pregunta la apuntamos en la pizarra, alguien que no ha hecho la pregunta tiene que responderla. Empezamos con pequeños juegos. ¿Y qué fue ocurriendo, Axel? Y durante ese último año, el nivel filosófico que había en aquel grupo de excluidos cognitivos, y digo siempre exclusión cognitiva, me estás oyendo, no solo exclusión social, que esa es la más conocida. Hay excluidos sociales, marginación social, exclusión social, pero el término que yo acuño en mi último libro, además que lo llamo así, exclusión, no solo cognitiva, sino epistémica. Expropiación epistémica o exclusión epistémica. Es un término que utilizo y que es
el eje teórico de mi trabajo, que luego te puedo explicar un poquito más detenidamente. Pero eso lo comprobé en esos momentos de una manera vivencial, creando ese método Lean-Man, digamos, pero aplicado a gente adulta, porque allí no había niños, había gente desde los 21 hasta los 65 años. Entonces, claro, ¿cómo iba a llamar yo a aquello filosofía para niños? Eso es un insulto a veces, incluso en estos contextos, porque un adulto de 30 años, cuando le dice al ay, pobrecito, tal, lo está infantilizando y como sabes, eso es una manera de discriminar y una manera de expropiar, no solo discriminar. Axel, insisto, cuando tú a una persona de una forma condescendiente la tratas como un niño sin ser un niño, porque presupones que no tiene conciencia moral ni es capaz de dialogar, aunque tenga el habla rota o tenga la comunicación muy difícil, estás tú siendo el que creas el problema con tu exclusión epistémica. ¿Vale? Entonces yo no quería caer en eso y empecé a desarrollar un diario donde muchas veces, sin saber leer y escribir, se iba leyendo y se iba, qué curioso, planteando la comunidad de indagación, la comunidad de investigación. Se produjo allí, allí fue naciendo. Y en ese nacimiento nació ese diario que luego fue parte del libro, que es el que publiqué enseguida a los 2 años, que se llama Pensamiento Libre para personas con discapacidad intelectual. Este libro es un libro que en su momento pues significó, digamos, la puesta de largo del término, que junto al diálogo con el amigo Juan Carlos Morcillo, desde esos diálogos por internet primero y luego presencialmente hablándolo, pues acuñamos, digamos, esa expresión, pensamiento libre, porque filosofía para niños podía ser discriminatorio. Pero pensamiento libre, el enfoque, pensamiento libre y filosofía para niños a nivel metodológico tienen una relación muy grande, pero los textos con los que trabajamos no son los textos, en este caso, de la tradición leanmaniana, sino que son creados de nuevo para adultos en contextos de exclusión cognitiva, donde se trabaja el pensamiento crítico, la educación en valores, es decir, la moral, y la educación emocional. Esas tres asignaturas, digamos, esos 3 objetivos, a través de textos se trabaja con adultos y hemos creado algunos textos tan interesantes como los semilleros, que son escritos parte de las personas con diversidad y parte nosotros, donde lo aplicamos al proyecto. El proyecto comenzó así, por tanto, como una experiencia de voluntariado y Juan Carlos Morcillo como una experiencia de un profesional de los servicios sociales y de lo que entonces era la asociación principal de discapacidad intelectual de todo el país, que se llamaba Plena Inclusión, y en esa unión de las asociaciones de la vida civil y de un filósofo que se había vuelto ahí sus neuronas disparatadas aplicándolas a este campo, hicimos yo creo que una simbiosis muy chula para que los dos nos dedicáramos, pues digamos, a contarle primero a los que teníamos cerca, que creíamos que el pensamiento y la filosofía podían ser útiles para trabajar en estos contextos. No nos quedamos solo en el voluntariado, sino que lo contamos a la asociación. Esta asociación nos escuchó y no solamente lo vio valioso, sino que dijo, de esto debe formarse todas las asociaciones que quieran de todo el territorio de Valencia y de todo el Estado que tengan interés por formarse en esta metodología de pensamiento libre, y así comenzamos, digamos, un periodo de formación con muchísimas entidades por el Estado y por el territorio. Hasta que en el año 2014 pues ya dimos el paso de crear como una pequeña, y ahí es donde viene lo que tú antes has nombrado, como una pequeña escuela de pensamiento libre, más sistematizada, es decir, donde en este caso se acudía un grupo clase de aproximadamente 30 personas con diversidad funcional o discapacidad intelectual, acudían a un lugar, a un espacio, aula, donde había diferentes educadores con y sin discapacidad que elaboraban dinámicas muy similares a las que se hacen con los niños en filosofía para niños. Aquí fue muy importante la incorporación también de una filósofa, en este caso Fátima Álvarez, que como coordinadora
pedagógica del proyecto, pues lo que hizo fue coordinar todo un proyecto, digamos, de poner en marcha algo que antes solamente era formativo, es decir, o bien escribíamos o formábamos a profesionales del ámbito del trabajo social, de la salud mental, de la discapacidad, psicólogos, terapeutas, monitores. Esta parte de formación se pasó a la parte ya de, digamos, de acción. Y entonces ahí es donde este año se cumple el 10º aniversario de la existencia del proyecto en sí de la Escuela de Pensamiento Libre. Es un proyecto que, bueno, pues no está destinado obviamente a durar eternamente, porque todo eso lo hacemos desde el voluntariado, desde el complemento con nuestros trabajos. Estamos dedicados a esto, no hay un edificio físico que tenga, que se pueda abrir todos los días para que personas, educadores, insisto, Axel, es muy importante, educadores que en el claustro sean inclusivos, es decir, que haya al menos un 50% de personas que impartan las clases que sean normativas y otro 50% o al menos un 40% que tenga discapacidad y que también sean maestros porque el año anterior se han formado como alumnos. Entonces, entramos en esa cadena que hemos ido haciendo durante años, donde el que era alumno luego pasaba a ser maestro, el que era maestro podía volver a pasar a ser alumno y era una experiencia, digamos, de empoderamiento educativo muy potente, porque la convocatoria se abría a todo el territorio de la Comunidad Valenciana y teníamos que cerrarlo porque más de 30 personas no podía haber, pero con un criterio, por ejemplo, muy potente del 70% de inclusividad. Es decir, que en el grupo de alumnado no podía haber menos de un 70% de personas que tuvieran diversidad. Es decir, no vale con el criterio oficial que aquí en España es un 5%. Es decir, de 30 personas, una en el sistema formal puede tener algún tipo de diversidad física o intelectual, que es lo que es la discriminación positiva. En nuestro caso no. Era la centralidad, pero no era un gueto. Entonces, el 70% de las personas que se apuntaban cuando Fátima hacía la selección para, digamos, incluirlo en la escuela, ese 70% eran personas con diversidad funcional, incluido también en los últimos años parálisis cerebral, salud mental, autismo. El otro 30% eran educadores, familiares, etc. Y luego, dentro del claustro, en el último año, pero recordar, éramos 10 maestros, nos denominamos a nosotros mismos como maestros socráticos, no profesores, sino maestros socráticos. A mitad de los 10, sí, estoy pensando, sí, creo que 4 o 5 personas eran personas que provenían de lo que era antes la clase, es decir, personas formadas en la metodología con discapacidad que a su vez formaban a otros no, de una manera, digamos, colaborativa, ¿no? Esto no es un trabajo de formar hablando todo el rato, sino que las dinámicas, con apoyos, obviamente, pero las llevaban a cabo ellos. Bueno, pues este método, yo si quieres te puedo pasar ahí un interesante artículo en la última revista de filosofía para niños, que es Pensar Juntos, la del último número del año pasado, creo recordar. Está ahí un artículo, te lo puedo pasar luego, que viene analizada las diferencias y similitudes en la pregunta que tú me has hecho, que puede ser muy de interés para esta comunidad a la que estoy hablando también ahora, que es la comunidad de filosofía para niños, las diferencias y similitudes entre estas dos metodologías. Un nacimiento similar, pero que son diferentes. La filosofía para niños y niñas y adolescentes y el enfoque que denominamos pensamiento libre. Enfoque pensamiento libre, que como tal es una marca con la cual pues llevamos publicando ya muchos años. Así, enfoque pensamiento libre. El libro recuerda que se llama Pensamiento Libre. La marca es la que se ha quedado así y en ese artículo vienen las diferencias entre unos y otros. Pero bueno, más o menos esa sería en síntesis el trabajo, digamos, de puesta en marcha del proyecto, pero independientemente, porque aquí en Valencia el enfoque pensamiento libre dio lugar a una asociación también, igual que Filosofía para Niños es una entidad sin ánimo de lucro, aquí también dio lugar a una entidad sin ánimo de lucro
Y no solamente aquí, sino que en el resto del Estado, varias comunidades autónomas, aplicando esa fórmula de filósofos y filósofas que colaboran con entidades del mundo de la discapacidad, no sé ahí en vuestro país cómo estará el tema, pero las entidades cívicas son las que trabajan con el tercer sector, es decir, entidades que trabajan con personas con discapacidad o salud mental, son entidades cívicas, aquí Plena Inclusión, la ONCE, es decir, llevan su propio camino, pero en ningún momento a ninguna de estas entidades se le habría ocurrido el potencial pedagógico que tiene la filosofía, entendida desde nuestra tradición limmaniana, entendida desde la comunidad de indagación. Ese es el gran descubrimiento, yo creo, de Lippmann, de Freire, de Walter Kohan, de los que trabajáis aquí, de Echeverría, de las personas que escriben, que piensan filosofía para niños. Pensamos desde esa comunidad de indagación. Es la comunidad de indagación la clave. Eso es la clave. Y la comunidad de indagación, en nuestro caso, es una comunidad de indagación inclusiva y cuidante. Obviamente, el pensar cuidante de Lippmann, la tercera pata, pensar crítico, pensar creativo, pensar cuidadoso, cuidante, me gusta decirlo mejor cuidante en honor de nuestro amigo y por desgracia ya se nos fue, Juan Carlos Lago Bostén, que falleció y que escribió este término pensar cuidante, ¿no? También tuvo una discapacidad al final de su vida e incluso tuve la oportunidad de poder compartir con él estos descubrimientos que estamos haciendo aquí en Valencia sobre la discapacidad en este terreno, ¿no? En el terreno, él tuvo pues el tema del Parkinson, de algunas enfermedades que dan lugar también a cierta distorsión cognitiva, pues en este terreno es donde se centra un poco el trabajo. Bueno, estoy abrumado de todo ese movimiento, ese enfoque, esa escuela. De hecho, había encontrado en Facebook el libro Semillero, Primera Siembra, Justo. en el cual ahí nos comentabas, ¿no? También de esos semilleros de pensamiento libre. Y de hecho también había encontrado, ahorita que comentas de Juan Carlos Lago, había encontrado una publicación donde mencionaba, ¿no? Que habían realizado proyectos juntos sobre, bueno, en cuestión de filosofía para niños, no sé si también de otro enfoque. ¿Va a raíz de esto que nos comentas o hay algo que nos haya abordado de esos proyectos que llevaste a cabo con Juan Carlos? Bueno, con Juan Carlos, por desgracia, pues lo que te digo, ¿no? Coincidí la última vez con él hace 3 años, creo recordar, en el Congreso de Cáceres. Él ya tenía la afectación suya de la enfermedad muy avanzada, pero comenzamos a hacer un diario juntos, ¿no? El diario del paciente que esa enfermedad, junto con él me decía, yo quiero esto que tú dices siempre de lo epistémico, que seas mi asesor epistémico, porque yo soy Juan Carlos, el enfermo, pero también soy JC, el que no está enfermo y quiere filosofar sobre su enfermedad. Y empezamos a crear una relación de diálogo por audios, porque él le costaba ya escribir, y en esos audios yo lo iba reproduciendo, y en el último libro, precisamente, se titula Mentes Fronterizas, que te comentaba antes, que acaba de salir, ahí recojo ese trabajo muy, muy fragmentario, obviamente solamente duró 1 año, pero recojo los diálogos que mantuvimos, el diario narrativo casi, ¿no? Como Lisa o Harry, pero entre él y yo, cómo hablábamos por teléfono o por audios, y eso quedó reflejado en una historia que puede ser muy interesante porque el libro Mentes Fronterizas está hecho precisamente de teorías, pero también de personas que han vivido en ese territorio fronterizo, ¿no? Que es el territorio de la no independencia, porque ya no son independientes, pero no de la total dependencia. Y por eso yo llamo a este lugar las zonas fronterizas, porque no estás en el norte cognitivo, que es el norte de la independencia total, de la normatividad. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, pues somos normativos, somos independientes, hacemos las cosas por nosotros mismos. O bien las personas que conocemos que son dependientes, ¿no? Que necesitan
pues que les hagan todo. Pero hay un campo muy amplio y muy interesante de personas que son interdependientes, que ya no son independientes, que no tienen esa normatividad porque tienen algún tipo de enfermedad que afecta a lo cognitivo, pero que no quieren ser asistidos, que quieren aportar desde su carencia, desde su fractura, a ese espacio de frontera que me inspira mucho, además, tu paisana o semipaisana chicana Gloria Anzaldúa, que fue una de las activistas en los años 80 sobre las relaciones en la frontera entre México y Estados Unidos, y que crea ese territorio tan bonito que es Aztlán, es decir, el territorio donde la frontera no es un muro, no es un corte, sino que es un territorio fronterizo donde pueden vivir y comunicarse los países sin que existan esas fracturas. Pues en ese territorio fronterizo de lo cognitivo, que es el que yo trabajo, por eso lo llamo mentes fronterizas, border minds, igual que ella tituló su libro Borderlands, los bordes de la tierra, las fronteras de la tierra. Los territorios llenos de vida son las fronteras, pero hoy, por desgracia, las fronteras no son territorios fronterizos, ¿no? Pero sí existe a nivel cognitivo zonas de frontera de la cognición humana, personas con enfermedades de salud mental, autismo, discapacidad intelectual, personas que tienen trastornos neurodegenerativos que afectan a lo cognitivo, demencias. Muchos territorios de este terreno no son, cuando alguien tiene un diagnóstico de este tipo, no son una condena absoluta a no pensar, a no sentir, a no hablar. Fíjate, este año pasado, qué interesante que hemos estado trabajando, Axel, con personas con deterioro, con daño cerebral adquirido. En la Escuela de Pensamiento Libre, por primera vez ha habido alumnos que tienen 50, 60 años, que antes han sido normativos y de la noche a la mañana han tenido o bien un accidente, un ictus, un tumor, y hay zonas del cerebro que ya no. Pero eso, ¿qué ha significado para ellos en sus vidas personales? Una pérdida total de amistades, de tal, y sobre todo de consideración de seres humanos como agentes epistémicos. Perdona la palabra, pero me parece muy importante, no va a haber tiempo de desarrollarlo la teoría, porque la teoría que yo defiendo es que cualquier persona, exceptuando el que no tiene voluntad ninguna, ni volición, y ya se lo tienes que dar todo hecho, siempre que tenga ese mínimo de voluntad, aunque no tenga las habilidades lingüísticas o las habilidades de escritura, pero siempre que tenga esa voluntad y esa posibilidad de ser agente de conocimiento, hay que explorar, aunque tarde 5 minutos en decir una frase. Nosotros en nuestra escuela hemos tenido personas que han tardado varios minutos en decir una frase. Yo quiero decir... Y así, hasta 5 minutos. La escucha activa, lo que va a decir, y que luego eso se apunte en la pizarra como una pregunta, y que ese sea un interlocutor válido, esta persona, eso es considerar a alguien como agente epistémico, es decir, agente productor de conocimiento. No solo agente de mi objeto de mi beneficencia o de mi cuidado, de mi asistencia, que obviamente como ser digno que es no se la voy a negar, la dignidad humana. No solo me interesa la dignidad humana, Axel, me interesa el conocimiento que puede generar una mente fracturada. Y esto creo que es precioso y que debe explorarse más por parte de las personas que están dentro del mundo de filosofía para niños y que tienen digamos, esa sensibilidad especial de saber que al igual que en un niño de 5 o 6 años nadie se imaginaba que hubiera potenciales filosóficos, y mi trabajo, el trabajo de aquí de la Escuela de Pensamiento Libre, el trabajo de este enfoque teórico que justifico aquí y desarrollo de una manera ontológica, epistemológica, política y pedagógica, con esos 4 pilares, más las historias personales, en este libro, que es un libro grande, casi de 500 páginas, pero que recoge mi trabajo en los últimos 5 años, como pensador y a la vez como activista. Ahí creo que están las claves para entender cómo poder aplicar toda la tradición de filosofía para niños a este enfoque de pensamiento libre y cómo poder llevarlo al campo de la diversidad cognitiva, de la exclusión cognitiva, de la expropiación cognitiva, porque eso es lo que ocurre con algunas personas cuando tienen un diagnóstico o una enfermedad mental. Son
muy majos, son objeto de nuestro cariño, de nuestra dignidad, de nuestra existencia, pero no son sujetos filosóficos, no son seres libres ni pensantes. Y esto me parece una revolución, porque es algo novedoso dentro de la filosofía. Ahora era motivo de la psicología de la terapia, y debe estar ahí, o de, en este caso, del derecho, son sujetos jurídicos o no son. Pero en el caso de la filosofía, no hay demasiadas experiencias en el mundo, y creo que eso es un orgullo para nosotros de la Escuela de Valencia, que apliquen la filosofía, los métodos filosóficos, incluso teóricos, a trabajar en estos contextos de exclusión cognitiva. Creo que merece la pena y creo que con esto un poco pues te doy esa pincelada final de lo que sería este trabajo ya más a nivel individual mío con la reflexión filosófica aplicada a este campo que resume este último libro que os acabo de contar. Muy bien, Chema. Y bueno, ya estamos en la etapa final de la entrevista. Sé que hay muchas experiencias, proyectos que a lo mejor no se puedan abordar a profundidad o que falten de mencionar en esta misma entrevista, pero vámonos centrándonos en esa última etapa de esta trayectoria profesional. En cuestión de las metas, de los retos, de esos proyectos a futuro, ¿cuáles vendrían siendo? Bueno, yo a nivel personal, como lo has planteado siempre esta entrevista como una evolución propia, ¿no? de cada uno, de cada persona, yo en ese sentido, pues creo que he ido teniendo altibajos, intereses muy variados, pero siempre con un hilo conductor, ¿no? Quizás ahora mismo en esta etapa de mi vida, me quedan varios años todavía para jubilarme como profesor, estoy muy interesado digamos, en lo narrativo, ¿no? En mis escritos narrativos de corte, digamos, de ficción, ¿no? El proyecto, la etapa de proyectos colectivos, yo creo que en los últimos 30 años, incluso desde este relevo que te acababa de comentar antes en mi activismo dentro de la asociación, también significa, al menos para mí, un descanso en el activismo pedagógico, si lo podemos llamar de alguna manera, en los proyectos colectivos, en la misma Escuela de Pensamiento Libre, en el mismo proyecto de Pensamiento Libre, que es un proyecto ya coral, colectivo, donde hay implicados cientos de profesionales aquí en el país. O sea, es algo que pones en marcha en 2 personas, pero que ahora ya es parte de muchos lugares que lo hacen todas las semanas, que hacen los proyectos, que hacen, bueno, pues cuando uno pone en marcha cosas y funcionan, pues luego también va uno avanzando en otra línea, ¿no? Y en mi línea es más ahora un poco volteriana, ¿no? De volver un tiempo al huerto propio, a la formación propia, a la lectura de nuevo, a la relectura de los clásicos, a la escritura, ¿no? No te voy a hablar de proyectos colectivos porque no estoy en esa fase, pero seguramente lo sabrá porque cuando uno ha estado metido en todas estas cosas y tiene esa inquietud dentro del cuerpo, esa vena, digamos, social y política, pues esto está ahí, ¿no? Pero mi fase personal ahora es rescatar la escritura y un poco la lectura, apartándome un poquito de la primera línea en el trabajo aquí en Filosofía para Niños, que ahora la tiene una mujer y joven, es muy importante, ¿no? Este relevo también, los que somos históricos o llevamos mucho tiempo, podemos tener a veces ese afán de controlar esto, lo otro, que salga de no, a mí me gusta ya, acaba una etapa, estar ahí presente, pero sin que las nuevas generaciones, los nuevos equipos planteen cosas, que eso sea legítimo y ya está. Yo sigo en la junta directiva, pero no estaré en la primera línea de combate y apoyando siempre cualquier iniciativa que creo en estos momentos mi labor. Y luego más adelante ya veremos, a ver. Muy bien, excelente. Y bueno, Chema, te comento que últimamente en nuestras entrevistas les pido a los entrevistados que nos compartan su concepto personal de filosofía para niños. Cuéntanos, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, pues yo creo que desde que lo descubrí, como te dije, mi manera de ver el mundo, de ver la realidad cambió, porque entendí que la filosofía es parte de la naturaleza humana, que está en todos los seres humanos y que no es solamente algo, como yo aprendí en la universidad, que tiene una élite. Con lo cual, la igualdad, como dice Amartya Sen, la igual libertad se da en cualquier ser humano, en cualquier niño, en cualquier ser diferente. Y ese para mí es el concepto de la filosofía, ¿no? Es una herramienta poderosa, útil, una herramienta inclusiva que llega a todos y a todas. Y eso es lo que he intentado con mi trayectoria y lo que he intentado hacer llegar a los colectivos humanos que precisamente necesitaban esta manera de entenderlo sin demasiadas, digamos, teorías de fondo. Pero sí creo que el resultado ha sido interesante por eso, porque al final ha demostrado que el filosofar, el sapere aude, está ahí como dimensión universal. Bueno, y con esas palabras vamos a ir cerrando nuestra entrevista, no sin antes agradecerte el haber participado en ella. Nos tardamos un poquito, ¿verdad? Varias cancelaciones Viajes con de la vida. detalles, pero se logró, se logró. Y también Pero te bueno, felicitamos por la trayectoria profesional que nos has compartido. muy bien, Axel, pues muy amable, al final todo llega y como dice el dicho, caminantes somos y en el camino nos encontraremos. Cualquier cosa que necesitéis de mí, tenéis mi contacto, mi dirección y sin ningún problema yo haré llegar todo lo que se necesite para seguir avanzando en este camino de la filosofía y del conocimiento. Muchas gracias.